Soy una mujer de poco más de 30 años y supongo que se podría decir que he sido la oveja negra de mi familia desde que tengo memoria. Vengo a contar mi historia sobre todo porque no puedo creer el descaro que tuvieron mis padres después de un año sin contacto. Y déjenme decirles, el intento de reconciliación fue impagable. Un poco de contexto primero. Siempre he tenido una relación bastante normal con mis padres, aunque se podía ver que claramente favorecían a mi hermana menor. No diré que no dolía de niña, pero con el tiempo me acostumbré porque no era tan exagerado como ahora. Mi hermana y yo somos cercanas, y es la mejor hermana que podría pedir. Esa es la ironía, porque a mi hermana le molesta el favoritismo más que a mí. Siempre ha sido la que lo señala, especialmente cuando es injusto conmigo o ahora con mi hijo, Ron. Quizás por eso no me molestó tanto cuando crecíamos. No entiendo muy bien por qué mis padres tenían una hija favorita, pero puedo imaginarlo. Mi hermana era brillante en la escuela, y era el orgullo de mis padres mientras crecíamos. De esos padres que siempre hablan de ella porque viven a través de sus hijos. De cierta forma cumplían sus sueños a través de mi hermana. Con el tiempo, mi hermana fue a la facultad de medicina, se convirtió en cirujana y empezó a ganar muy bien también. Lo cual me pone feliz, porque sé que construyó una vida increíble a punta de dedicación y trabajo duro. Pero era su trabajo, no el mío. En cambio, para mis padres, su éxito era una medalla que llevaban con orgullo. A mí también me fue bien a mi modo. Tengo una panadería que levanté desde cero, algo de lo que estoy inmensamente orgullosa, y estoy casada con mi esposo, un abogado exitoso por sus propios méritos también. Pero, para ellos, simplemente no se comparaba. Ella era una exitosa cirujana, su cirujana, y yo era una simple panadera, no era su panadera. Nunca lo decían abiertamente, pero puedes saber cómo piensa la gente cuando dejan caer sus comentarios envueltos en malicia. Que mi hermana fuera cirujana se convirtió en una herramienta para ellos, una que usaban para apuntalar su propia imagen en sus círculos sociales. Estaban tan enfocados en el dinero que era casi perturbador. A menudo los escuchaba hablar de los ingresos de otras personas, calculando y comparando salarios como si el patrimonio neto determinara el valor de una persona. No debería haberme sorprendido cuando empezaron a apoyarse en mi hermana económicamente. Al principio parecía inocente, pedirle ayuda para una reparación, una factura inesperada o incluso esas vacaciones ocasionales que no podían pagar. A mí nunca me pidieron dinero porque, bueno, yo no estaba a su nivel, como una vez lo expresaron con tanta elegancia. Pero a mi hermana, según ellos, les debía por haberla criado y haberla puesto en el camino correcto. En cierta forma me sentía mal por ella, porque ser la favorita también tenía sus desventajas como podrán leer. Mi hermana confiaba en mí, y me contaba cómo las solicitudes crecían en cantidad y tamaño. En un punto, incluso le pidieron ayudar a cubrir una parte significativa de la hipoteca. Ella aceptó, en parte por culpa, en parte porque es así de generosa. Pero no se detuvo ahí. Empezaron a dar por sentadas las cosas, tratándola como una red financiera. Cada vez que tenían un nuevo gasto, una reforma en casa, un coche mejorado o un viaje lujoso, acudían a mi hermana, haciéndola sentir culpable para que lo cubriera. Mi hermana eventualmente empezó a darse cuenta del juego. Comenzó a notar cómo pasaban de adularla a presionarla sutilmente con pequeños recordatorios de todo lo que habían hecho por ella. Me dijo que no fue hasta que los escuchó una noche hablar sobre cómo habían ganado la lotería con ella porque todos sus problemas financieros se habían resuelto. Mi hermana me dijo, solía pensar que solo estaban orgullosos de mí, pero ahora soy solo una cuenta bancaria para ellos. Me pasé toda la vida trabajando hasta el cansancio, pensando que los hacía sentir orgullosos. Yo sé que mucha gente viene aquí a quejarse de no ser el hijo dorado de la familia, pero en el caso de mi hermana, me alegra no serlo. Ahora, déjenme contarles un poco sobre mi esposo y mi hijo. Intentamos tener un hijo, pero lamentablemente no fuimos capaces de hacerlo. Por eso adoptamos a nuestro hijo, Ron, y mi esposo ha sido un padre increíble desde el primer día. Puede tener su propia carrera con largas horas semanales, pero aún así intenta estar lo más presente posible. Cuando presentamos a Ron a mis padres, fueron lo suficientemente educados, pero distantes, como si no lo quisieran. Como es costumbre en ellos, nunca decían exactamente lo que pensaban, pero te lo hacían saber con comentarios bien pensados, dirigidos a lo que quisieran señalar. Mi hermana fue otra historia por completo. Dejó de ser la mejor hermana para pasar a ser la mejor tía que un niño pudiera pedir. Ron ama a su tía y le encanta pasar tiempo con ella. Le encanta que sea cirujana, pero por motivos diferentes a mis padres. Le pregunta todo tipo de cosas asquerosas sobre procedimientos, que solo a los niños podrían gustarle. Supongo que ya sabemos lo que quiere ser Ron de grande. El día de Acción de Gracias siempre era en casa de mis padres. Pero ese día de Acción de Gracias en particular, mi hermana no pudo asistir. El trabajo la envió fuera de la ciudad en el último minuto, y se sentía fatal por eso. Lo cual era un problema,
porque íbamos a estar a solas con mi padre por primera vez. Siempre estaba mi hermana en el medio, lo que hacía todo más tolerable, pero este cambio de último momento lo hizo diferente. Hemos asistido a otros días de acción de gracia con Ron en el pasado. Pensaba que este no tenía por qué ser diferente. Bueno, lo fue, y no me arrepiento que lo fuera. Sin mi hermana presente, mis padres se sacaron sus máscaras y fueron tan desagradables como podrían serlo. Miraron a Ron y dijeron, «Oh, lo trajeron». Mi esposo, que está acostumbrado a lidiar con personas desagradables todo el tiempo, respondió, «Sí, trajimos a nuestro hijo, ¿hay algún problema en eso?». No lo dijo de mala forma, pero el tono de la voz era de alguien molesto. Mis padres se miraron antes de que mi padre, en un tono que solo podía describir como condescendiente, dijera, «Quizá Ron estaría más cómodo jugando afuera, es más adecuado para él». Y luego añadió, en lo que supongo que él pensó que era un tono útil, «Un vagabundo realmente no puede ser parte de nuestra familia». Le pedí que repitiera eso porque si dijo lo que pensé que dijo, entonces íbamos a tener un problema serio. Mi esposo estaba furioso y le dijo que le patearía el trasero ahí mismo si no fuera abogado y supiera que es una pésima idea. Mi padre no decía nada, pero ponía ese tipo de cara que pones cuando no quieres decir algo pero lo dices. Mi esposo me dijo nos vamos y me tomó del brazo. Pero yo quería escucharlos decir eso de vuelta. Y como ni mi madre ni mi padre decían algo, les pregunté por qué ahora habían decidido decir esto. Aunque me respondí yo misma, al decir que la falta de mi hermana les había quitado completamente el filtro para dejar salir la mierda que tienen en la cabeza. Incluso mientras se me rompía el corazón por lo que acababa de pasar, tomé la mano de Ron, le dije que íbamos a irnos a casa y a tener nuestro propio día de acción de gracias, solo los tres. Mientras salíamos, alcancé a ver el rostro de mi madre. Parecía sorprendida, pero también un poco engreída, como si hubiera planeado esto. Era como si al no asistir mi hermana, no había motivo para tener una cena con la hija que no les importa y su familia. Una vez en casa, mi esposo pidió pizza, la comida de consuelo de nuestra familia, e hicimos una maratón de películas. No era la típica comida de acción de gracias, pero pizza y película tampoco está mal. Soy la mayor defensora de esa tradición en mi familia. Esa noche llamé a mi hermana. Habíamos acordado hablar después de la cena por si las cosas salían mal, pero estaba sorprendida de que hubieran salido, de algún modo, mucho peor. Mi hermana estaba furiosa. No dejaba de disculparse por no estar ahí y por cómo nos trataron. Dijo, son absolutamente repugnantes. Sabía que tenían sus prejuicios, pero esto está más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Le dije que no se preocupara porque no era su culpa y que había decidido cortar contacto con ellos. Ella estuvo totalmente de acuerdo. Tanto que ella también se sumó a la cruzada de cortar contacto con nuestros padres. Por desgracia, no lo hizo con la idea de comer pizza en acción de gracias. Primero porque como cirujana no le gustaba mucho ese tipo de comida luego de ver a tantos pacientes con problemas. Pero también porque quería que nuestras futuras cenas de acción de gracias sean con comida de verdad. No lo comparto, la pizza es comida de verdad y muy buena, pero no vamos a discutir por eso. Pasó el tiempo y mis padres no se comunicaron, ni para disculparse, ni para explicarse. Eventualmente, me confesó que había decidido no casarse. En cambio, quería adoptar al igual que mi esposo y yo. Dijo que nos vio muy felices con nuestra decisión, y ella quería lo mismo. No tenía ningún hombre en su vida, pero siempre quiso ser madre y darle hogar a un niño sin padres, era como si todo encajara. Avanzamos rápido más o menos un año, a la actualidad. Mis padres aparecieron en la puerta de mi casa de la nada, con regalos caros en las manos y con cara de apenados. Ni siquiera dijeron hola antes de lanzarse con su explicación. Lo que entendí es que mi hermana les soltó la bomba de que nunca los cuidaría en su vejez. No después de cómo trataron a Ron. Les dijo que adoptaría un hijo propio, y que si no podían aceptar a su futuro hijo, tampoco tendrían una relación con ella. Aparentemente, todo comenzó después de que mi hermana se negó a pagar uno de sus caprichos extravagantes. Mis padres pensaron que podían reparar la relación con su hija favorita y también hacerle peticiones. Mi madre estaba absolutamente disgustada e intentó su vieja táctica de hacerla sentir culpable. Pero esta vez, mi hermana les dijo que les daba asco, y que si estuvieran en su mesa de operaciones los extirparía. Naturalmente, no se lo tomaron bien, especialmente mi madre, que lo vio como una especie de traición que no les diera dinero y que los llamara cáncer. Y como si eso no fuera suficiente, luego soltó la bomba de que estaba a punto de adoptar a una niña el próximo mes. Luego les cortó la llamada, y según mis padres, también habían sido bloqueados porque las llamadas no sonaban. Apenas pude contener la risa mientras me lo contaban. Estaban allí para disculparse conmigo, estaban listos para arreglar las cosas con Ron. Aunque en el fondo solo querían estar del lado bueno de mi hermana. Les dije que podían hacer con los regalos,
pero les sugerí no metérselos en el trasero porque no iban a tener a una cirujana para sacarlos después. Mi madre me gritó: «No puedes hacernos esto, somos tus padres», y le respondí: «Pues mira cómo lo hago». Luego cerré la puerta de mi casa, con mi padre del otro lado como el meme de The Office. Ojalá hubiera tenido una cámara en mi timbre para ver su expresión, ya que ahora solo puedo imaginarlo. A mi hermana le encanta ese meme, y siempre me lo envía cuando me cuenta sobre alguien con derecho le ha hecho la vida imposible ese día. Que lo aplique con mis propios padres en modo real la ha vuelto loca. Debo decir que a mis padres no los he bloqueado. Nunca tuve la necesidad cuando ellos no me necesitaban en lo absoluto. Unos días después de este incidente, de la nada, recibí un mensaje de mi madre que me dejó pasmada. El último mensaje suyo era de hace mucho tiempo. Comenzó diciendo que sabía que yo estaba detrás de la decisión de mi hermana de odiarlos, que estaba jugando un juego mental con ella para que deje de ayudarlos a ellos y me ayude a mí. Lo que para mi madre era injusto, porque ellos eran sus padres y merecían que mi hermana los ayudara económicamente en toda su capacidad. Incluso llegó al extremo de decir que estaba tratando de robar el derecho de nacimiento de mi hermana de cuidarlos en su vejez. Era absurdo. ¿Derecho de nacimiento? Esto no era un drama medieval de herencias. El texto también estaba lleno de otra información, como que mi padre no estaba bien del corazón y que todos sus sueños se venían abajo por culpa mía. Exigían que arreglara las cosas y hablara con mi hermana antes de que fuera muy tarde, y ambas nos arrepintiéramos de que no podamos disculparnos con nuestro padre en vida. Y la guinda del pastel, el mensaje cerraba con una oportunidad para mí, de no ser más la oveja negra de la familia si hacía lo que se me ordenaba. La parte de que era una orden es mi interpretación, pero sonaba a eso más que al pedido de una madre amorosa que quiere que su familia esté unida. Lo único unido que quería era la cuenta bancaria de ellos con la de mi hermana. Lo que yo llamo una cuenta bancaria parásito. Una cuenta muy especial que los bancos solo entregan a padres con derecho parásitos como los míos. Ya que ella se había tomado el tiempo de escribir unos mensajes tan emotivos y cargados de derecho, narcisismo y probablemente cosas ilegales, me pareció que era cortés responderles. Escribí algo corto para respetar su tiempo, no como ellos lo hicieron con el mío. Estimada mamá. Creo que en su mensaje con derecho hay algo de texto, pero voy a tratar de extraer la esencia del mismo y responder ante sus inquietudes. Me importa bastante poco sus problemas económicos o de corazón, hasta hace 5 minutos, no sabía que tenían uno. Bueno, quizás haya pruebas médicas de que papá tenga uno, todavía falta confirmar el tuyo, mamá. Pero sin más dilataciones, pueden pudrirse en el infierno. Firma, atentamente, la oveja negra. Presioné enviar, esperando algún tipo de reacción, pero aún así preparándome, y como no, la respuesta llegó casi de inmediato. Era un largo mensaje donde había más insultos que otra cosa. Me llamaban una mala madre, que mi hijo pertenecía a la calle y que nunca iba a llegar a ser nada, solo la sombra de mi hermana. Que solo me molestaba que mi hermana fuera exitosa y los ayudara, por eso estaba tan celosa y amargada con mi vida. Por último, antes de bloquearlos, dijo que nos robaría y luego nos traicionaría como yo estaba haciendo con ellos. Deben haber seguido escribiendo, pero como era una catarata de mensajes, bloquearlos fue la mejor decisión para todos. En especial para ellos, ya que les hice un favor antes de que se le lastimen los dedos de escribir con tanta furia. El fin de semana pasado celebramos el cumpleaños de Ron, y fue extra especial este año porque también fue la celebración de bienvenida a casa de su nueva prima, Rosa. Sí, mi hermana ha adoptado oficialmente a una hermosa niñita después de todo lo que nuestra familia ha pasado. Tener una ocasión tan alegre se sintió como un soplo de aire fresco. Ron estaba contento de tener una prima. Incluso le dio un osito de peluche que él mismo eligió, diciendo: «Bienvenida a la familia». Sí, mi cara era toda agua luego de ver esa interacción. La mejor parte, mi hermana se muda justo a la casa de al lado. Siempre habíamos soñado con estar cerca la una de la otra, pero la vida nos había mantenido en lugares distintos. Ahora, estando ambas en la misma sintonía sobre los valores familiares, y la importancia de criar a nuestros hijos en un entorno amoroso y de apoyo, encontró una casa justo al lado de la nuestra. Ron y Rosa crecerán juntos, y mi hermana y yo estamos tan emocionadas por crear esta comunidad de amor y apoyo para nuestros hijos. Y no se detiene ahí. Mi hermana se sentó conmigo durante la fiesta de cumpleaños y me dijo que había abierto un fondo universitario, no solo para Rosa, sino también para Ron. Aunque dijo que no está condicionado a que él estudie medicina, aunque tampoco le desagradaría que siguiera sus pasos. Por cómo habla Ron, es probable que así sea. Aunque de niños queremos viajar a la luna o montar una jirafa, y rara vez sucede de adultos. Lo único que conservo de niña es comer pizza. Si crees que mis padres me odian porque me llevo bien con mi hermana, no puedes esperar a saber cómo tomaron la noticia de Rosa. Para ellos es otra competencia por el dinero de mi hermana. Están completamente locos, están fuera de sí. No solo les parece mal que haya adoptado,
También les parece mal que haya creado un fondo para ambos niños de la calle, como los llaman. Dicen que es un desperdicio de dinero, que cómo podemos darle algo tan importante a personas que apenas conocemos, y traicionamos a nuestros padres biológicos. Esto tras la llamada de mi hermana a nuestros padres para retorcer la herida. Dijo que algo de venganza es buena para el corazón. Ella es la experta en estas cosas, no voy a contradecirla. Hola a todos, aquí estoy con la tercera, y con suerte, última actualización de este viaje salvaje. Resulta que mi madre y mi padre de alguna manera dieron con una publicación de Facebook que mi hermana hizo después de la celebración del cumpleaños de Ron. Compartió algunas fotos adorables de Ron y Rosa celebrando juntos, con un pie de foto algo así como, dos primos, un día inolvidable de risas, pastel y toda una vida de recuerdos. Por supuesto, era solo una publicación sobre la familia y celebrar el amor, pero debió activar algo en ellos. Seguramente, su instinto de derecho. Unos pocos días después, mi madre y mi padre de hecho se presentaron sin avisar en la casa de mi hermana, regalos en mano, exigiendo ver a su preciosa nieta y arreglar las cosas. Se me hace familiar, no sé por qué. Claro, no lo hicieron para arreglar las cosas conmigo. Probablemente se presentaron con los mismos regalos que trajeron a mi casa. Mi hermana estaba desprevenida, pero les dijo que no conocerían a Rosa. Para mis padres era injusto, porque estaban dispuestos a aceptarla como parte de la familia, a hacer una excepción, porque mi hermana lo valía. Pero si ella les impedía conocerla, nunca podrían darles todo el amor que tenían para entregar. Mi hermana les preguntó si ese amor estaba allí con ellos, en la misma habitación. Mi hermana les preguntó qué pasaba con Ron, porque también era su nieto y debían amar a los dos por igual. Pero mi padre le dijo que eran tonterías, que solo tenían amor para uno y que ya habían tomado su decisión. Discutieron un poco más, pero eventualmente mi hermana logró sacarlos de su casa sin ningún incidente mayor. Claro que antes de cerrar la puerta espero a ver si mi padre se quedaba contra ella para hacer su versión del meme, pero no fue posible. Pero no lo dejaron ahí. Unas horas más tarde, notamos que mi madre había publicado sobre una dueña de panadería que era una vil y despreciable miembro de esta comunidad. Hablaban de cómo manipulaba con acoso emocional a mi hermana, y que era una hábil manipuladora. Que como buena psicópata que soy, quería hacer sufrir a unos padres amorosos que solo querían estar en las vidas de sus hijas y sus nietos. Si lo leías sin leer esto, seguramente se te caería una lágrima solitaria por tu mejilla mientras pensabas en esos pobres abuelos abandonados. Pero tú has hecho tu tarea y has leído esto, así que esos abuelos te importan menos que pagar tus impuestos. Algunas personas incluso sugirieron boicotear mi panadería o me atacaron a mí por ser la peor hija que unos padres amorosos pudieran tener. Yo estaba furiosa. Me puse en contacto con mi madre en privado, pidiéndole que bajara la publicación y recordándole que publicitar cosas que no eran ciertas no es bueno para sus finanzas. Su respuesta fue, yo publico lo que quiero, y luego me bloqueo. Bien, intenté manejarlo de la manera amistosa, la otra manera no iba a ser tan agradable. Mi hermana decidió manejarlo con gracia y honestidad. Preparó una publicación propia explicando nuestro lado de la versión, así como que mi panadería tenía los croissants más deliciosos de todo el condado. También dio detalles de lo que había estado haciendo con nosotras y nuestros hijos, así que se volvió un poco viral, más que la propia publicación de mi madre. Y en cierta forma, una publicidad gratuita para mi propia panadería. Durante unos días vendíamos casi todo lo que cocinábamos. Aquí viene la parte no tan amistosa para que mi madre quitara la publicación. Después de ver el desahogo de Facebook de mi madre y los comentarios que llovían, mi esposo estaba absolutamente indignado. Es un maldito abogado, no se va a quedar de brazos cruzados cuando el universo le está dando una más que buena razón para demandar a personas que merecen que sus lápidas digan, murieron por demandas, se las merecían. Agarró su teléfono, llamó a mi padre y le dijo sin rodeos, si no bajas la publicación, te demandaré por difamación, y créeme, me llevaré hasta el último centavo si hace falta. Puedo preparar la demanda gratis mientras estoy sentado en el baño, así que prepárate a pagar mucho dinero en abogados y a comprarle un nuevo yate a un amigo. Mi padre intentó restarle importancia, porque le dijo, sí, mi padre, que no es abogado, que no tenía base sólida para la demanda. Mi esposo le respondió que si quería probar esa teoría en la corte era libre de hacerlo, era su dinero y él podía desperdiciarlo en lo que quisiera. La amenaza de una demanda debió pegar fuerte porque, justo después de esa llamada, la publicación bajó en el plazo de una hora. El problema es que mi esposo aún está enojado con mis padres. Cree que la actitud altanera de ellos ante una demanda no es la correcta, y necesitan un correctivo para aprender lo que es bueno. Planea demandar de todas formas, aunque es lindo que hayan borrado su publicación. De todas formas el daño hecho está, y eso es meritorio para ser perseguidos con todo el peso de la ley. Y si a mi esposo no le ha sentado muy bien la comida de la noche anterior, puede que se ponga creativo en sus momentos de ir al baño. Lo que para mis padres será literalmente una mierda.
Así que, la gran noticia es que la mudanza de mi hermana está oficialmente completa y ahora vive justo al lado de nuestra casa. Ha sido increíble tenerla tan cerca y Ron no podría estar más feliz. Está absolutamente encantado de tener a su tía viviendo a un tiro de piedra, pero le dije que no arrojara piedras a su casa. Le propuse a mi hermana que remodelara la casa y la hiciera de dulces, ya que sería más bonito cuando la visitemos. Pero la idea de hacer su casa como la de un cuento para niños no le pareció práctica. Habló de cosas de seguros, aves, niños lamiendo sus ventanas y esa clase de cosas. Pero, por supuesto, nunca hay un momento aburrido con nuestros padres involucrados. Apenas una semana después de todo el fiasco de Facebook, mi padre decidió llamar a mi hermana con unas noticias ridículas. El error de mi hermana fue no haberlos bloqueado de nuevo, luego de haberlos llamado la última vez. La estaban desheredando. Le dijo que se lo merecía por ponerse del lado de su hermana buena para nada. Mi hermana me enviaba mensajes para que vaya a su casa y escuchara la conversación. No hice ruido para que mi padre no supiera que estaba allí, pero cuando nos aburrimos ambas nos reímos muy fuerte y cortamos. Cuanto a María ver la cara de sorpresa de mi padre al enterarse de que estaba escuchando yo también todas sus boberías. Nos sentíamos como dos adolescentes de nuevo. Si solo pudiéramos arrancar un pedazo de columna y comerla, hubiera sido una tarde de 10 puntos. Mi hermana y yo hemos estado sacándole el máximo a nuestra nueva cercanía. Hay cenas de chicas, cenas de primos, cenas familiares y hasta cenas que le caen mal a mi esposo, que ha estado preparando muy bien su demanda en esos momentos donde no tiene más que hacer. Era eso o jugar Candy Crush en su teléfono móvil. Dijo que esto le da un subidón más grande que completar niveles. Sabemos que la demanda prosperará tan bien como la casa de dulce de mi hermana, pero esas son las ventajas de dormir con tu abogado. Que quizás pensarás que es algo extraño, pero creo que debe haber muchas personas durmiendo con su abogado allí afuera. Bueno, mis padres van a tener que dormir con el suyo si quieren pagarle. Que el abogado los joda sería más satisfactorio que ganar la demanda. Me pregunto si eso se puede poner por escrito en un acuerdo. Mis padres estuvieron dilatando la demanda, lo cual no es una palabra adecuada para usar cuando antes hablaba de cómo el abogado los iba a joder con honorarios. Mi papá usó su condición médica para tratar de dilatar esto. Pensarás que es una mala estrategia, porque implicaría más honorarios de abogados. Pero mi esposo me explicó que eso podría verse bien en un juicio porque mi padre sufre una condición cardíaca. Le he preguntado a mi hermana sobre esto, pero sin ver sus exámenes médicos no puede decirme demasiado. Por lo poco que sabemos, no es una condición de vida o muerte. Esto se dilató, no he encontrado otra palabra mejor, y además me gusta usarla, unos 2 meses extra. Pero, tras el juicio, el juez ordenó a mis padres pagar una pequeña compensación por daños y perjuicios contra mi negocio, más los gastos de mi abogado, es decir, mi esposo. A mi esposo le encantó eso, porque consiguió que alguien le pagara por ir al baño, literalmente. Dice que ya puede morir en paz, porque ese siempre fue su sueño desde niño. Y para quienes están preocupados por el colon de mi esposo, no lo estén tanto. Sí, ha hecho algo de trabajo en el baño, pero era más el sentado con su anotador que haciendo del número 2. Y, si crees en numerología, tienes a mi esposo trabajando haciendo el número 2 y mis padres son 2. No creo en las casualidades. Mi hermana se tomó unas merecidas vacaciones y se llevó a mi hijo y a su hija con ella. También estaba feliz con la demanda de mi esposo, pero esperaba que no se volviera muy común lo de trabajar en el baño. Dijo algo sobre la posición, la próstata y no sé qué más. Siempre encuentra la forma de arruinar la diversión. Lo cual es la voz de la razón, porque si su casa fuera de caramelo, o Dios no lo permita, de pizza, llovería dentro y yo sería diagnosticada oficialmente con diabetes. Eso no me sucede en la panadería, porque me gusta más el dinero que comerme lo que vendo. Mis padres son oficialmente 2 vagabundos. No es que vayan caminando por las vías del tren con un palo en sus manos y en otro extremo sus pertenencias, pero tras el golpe de la demanda así elijo creer que se ven. Quizás más arrugados también y tal vez a mi madre con un ojo chueco. Estoy un 97% segura de que no se ven así, pero en mi mundo imaginario, donde aún veo a mis padres, se ven así. En el real, espero nunca más tener contacto con un par de sinvergüenzas y aprovechadores.